Quiero conocer. Seminario Bíblico Especial con el pastor Juan Kim. Fecha 24 de abril. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. San Lucas capítulo 10, el versículo 25, voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, le fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37 he leído. Creo que esta palabra mucha gente conoce porque se llama buen samaritano. Así estaba predicando entre muchos pastores. Además, cuando aprenden esta palabra, mucha gente tanto quieren ser como igual que buen samaritano. Esa es la verdad. Yo también, cuando yo estaba congregando en la iglesia presbiteriana de Corea del Sur, cuando era joven, yo tanto quería ser como igualar este samaritano, ¿no? Porque 2 personas, como sacerdote, y se fue de largo de un hombre que fue caído por los ladrones y como fue herido, estaba en medio muerto, ¿no? Y luego también un levita se fue de largo. Pero el samaritano se acercó y echó y vino y aceite y vendó y luego llevó en su cabalgadura y al mesón y le cuidó. Entonces, nosotros generalmente hemos aprendido que nosotros tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por esa razón, nosotros podemos interpretar que esta palabra se refiere que Jesucristo enseña que nosotros seamos como igualar buen samaritano. Así nosotros podemos aprender. Pero descubriendo la verdad no es así.
sino que Jesucristo estaba hablando algo secreto, porque ya veamos de primero esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 36, así dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, dice. Entonces, ¿quién usó misericordia? El buen samaritano. ¿Para quién? Para un hombre que estaba en medio muerto. Es decir, que entre 4 personas que salen en esta parábola, solamente una persona tenía misericordia. Te pregunto, ¿sacerdote tenía misericordia? No escucho. Sacerdote, si hubiera tenido misericordia verdadera, entonces iba a acercar, iba a salvar a ese hombre, ¿no? Es decir, que sacerdote no tenía misericordia. También el levita tampoco. Es decir, que 2 personas es como las personas que estaban trabajando con la ley, con mandamiento de Dios. Porque ellos trabajan en el templo de Dios, en el tabernáculo de reunión, los que van a servir al Señor por la ley. Ellos tenían una regla. Si una persona puede tocar al cadáver, un muerto, entonces era como inmundo. Por eso ellos tenían miedo, porque tal vez este hombre que fue caído en manos de los ladrones iba a morir. Entonces, si hubiera muerto, entonces no solamente se quedó muerto ese hombre, sino también contaminará hacia su vida. Así podía darse cuenta. ¿Quién? El sacerdote y el levita. Pero este hombre, como samaritano, cuando se acercó a él, y luego, como dice, ¿ya? El versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Me llama mucha atención porque este hombre, cuando vio, de primero observó, ¿no? Viéndole significa que se acercó y luego observó, así. Entonces, al mirar, la gente se siente algo, como, yo tengo que ayudarle, yo tengo que salvarle, yo quiero usar mi dinero para esta persona. Es decir, que nosotros también tenemos este sentido, ¿no? Al mirar un miserable, ¿tanto quiere ayudar o no? Sí, siendo ser humano, tiene. Pero ya veamos, el sacerdote no tenía misericordia como nosotros. Tal vez ellos tenían este sentido, amor y misericordia, así creo. Pero en esa época, cuando ellos miraron a un hombre casi en medio muerto, ellos no podían acercarse a esa persona. ¿Por qué? Ellos no tenían misericordia verdadera. Eso es. Significa que en el corazón de nosotros tenemos amor. ¿Hacia quién? Hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hijos también. Pero a veces no alcanza de nuestra capacidad. ¿Es cierto o no? A veces cuando miraron la situación, como hoy en día,
cuarentena del mundo. En aquel entonces, ¿ustedes piensan acerca de la vida de sus padres o no? ¿Piensan o no? Piensan. Pueden pensar que tal vez no podría comer bien porque no hay ganancia, no está trabajando. Entonces, tanto quiere ayudar, enviar dinero. Pero es diferente, ¿no? Uno que quiere enviar dinero, pero si no tiene plata, entonces, ¿cómo puede enviar? Aunque quiere ayudar, pero no tiene capacidad, ¿cómo puede ayudar? Al mirar miseria de mis hermanos que tengan mucha dificultad en su vida, entonces yo tanto quiero ayudar, pero no tengo capacidad. ¿Qué hago? No puedo. Apóstol Pablo estaba testificando acerca de Romanos capítulo 7. Él estaba confundido una cosa. Yo tengo querer hacer bien. Mucha gente está confundido teniendo el querer para hacer bien. Por eso la gente piensa que yo soy bueno. ¿Por qué? Yo tengo este pensamiento. La verdad que el apóstol Pablo también tenía este corazón. Yo quiero hacer bien. Significa que yo quiero cumplir el mandamiento de Dios. Porque eso es santo, bueno, justo. Porque Dios nos mandó. Está bien. Yo quiero guardar todo mandamiento exactamente desde primer mandamiento hasta 10º. Pero el testificando dice que yo no hago bien, sino que yo hago lo que yo aborrezco. ¿Cuál? El mal. Significa que en el corazón de nosotros tenemos el querer hacer bien. Eso tenemos. Pero no tenemos capacidad para cumplir todos los mandamientos de Dios. Por eso, de fondo de nuestro corazón sale un pensamiento malo. Como a veces queremos matar, aunque no le mató. Pero, ¿cuántas veces surge pensamiento? Cuando yo era niño, a menudo mis padres estaban peleando. No sé muy bien, en esta época no están peleando, ¿no? Pero en esa época, cuando yo era niño, mi padre estaba haciendo como ebrio, ya borracho. No podía ganar dinero porque tenía enfermedad de sus rodillas. Hasta que tuviera como 40 años, él trabajaba bastante. Yo puedo recordarme de tiempo pasado, ¿no? Mi padre era muy buena persona para trabajar sobre carpintería. Siempre en su depósito que guardaba herramientas estaba ordenada muy exacto. 1, 2, 3, 4. Mucha cosa estaba ordenada. Cuando yo utilizo pala y se quedó como tierra, entonces me exhorta. Yo sí tenía que limpiar y guardar bien. También dibujado de forma de martillo, así. En ese lugar tiene que ponerlo. Por eso, si pierde una herramienta, entonces se nota claramente, porque no tiene que dejar otro lado, allá. Por eso, él podía arreglar de la casa, construyendo como albañil y carpintero. Pero cuando tenía enfermedad de sus rodillas, no podía caminar, aunque caminaba, pero no podía trabajar. Porque en esa época no había muchos buses para llegar al campo donde tenía que llegar. Y luego no podía montar en bicicleta. Aunque tenía bicicleta, pero mi padre no podía practicar eso. Por eso no podía
a montar bicicleta. En aquel entonces, mi hermano mayor a menudo estaba llevando donde iba a trabajar mi padre. Pero mi hermano mayor estaba estudiando, como siendo secundario, entonces no podía sacar tiempo. Por eso estaba haciendo bracha, entonces mi madre estaba enojada contra mi padre porque le molesta. Mi padre molestaba mucho a mi madre, ¿no? Estaba hablando ebrio. Siendo ebrio, ¿cómo va a hablar? Cualquier cosa habla. Y luego no se comunican bien entre sí. Y a menudo ya estaba hablando con alta voz, peleaba. Y luego estaba peleando. Y también cuando yo estaba siendo adolescente, no estaba siendo como obediente ante mi madre. Porque mi madre a menudo me mandaba para que comprara arroz. 1 kilogramo de arroz, 2 kilogramos de arroz. Pero casi todo el día no me daba plata, sino que tiene que irse a la tienda de arroz que vende, entonces tenía que hacer como deuda. Imagínense, haciendo una deuda comprando 2 kilogramos de oro, entonces siendo adolescente, ¿cómo puede pedir ante dueña? Me daba mucha vergüenza. ¿Es cierto? Entonces pidiendo a la dueña de tienda de arroz, en aquel entonces ya yo estaba pidiendo, señora, por favor, deme 2 kilogramos de arroz, porque mi madre me manda. No me da como silenciosamente, sino que observa mi rostro, ¿no? Así, mirando. ¿Por qué no trae plata? Mi madre va a pagar. ¿Hasta cuándo? Sí, fin de mes. Sí, cuando me da arroz, entonces cuando regrese a la casa, caminando como 40 minutos. Y luego, pasando una semana, otra vez me manda. Tiene que irse, tiene que comprar arroz. Traiga, haciendo deuda. Pues cada momento que me llama, Juan, ya tiene que irse a la tienda de arroz, cómpralo. No quiero. Este muchacho no quiere obedecer. ¡Vaya! No quiero. Estaba peleando. ¡Vaya! ¡No! ¡Me da vergüenza! ¿Qué vaya? ¡No! Durante como 30 minutos estaba peleando, pero yo tenía que doblar mi corazón, ¿no? Porque si no compro, entonces en la noche no puedo comer nada, entonces, porque no hay alimento. Caminando, uno de 3 kilómetros, ¿no? Eso es ida. Para regresar también. Llevando muy lejos, ¿ya? Cada vez. Pues cada momento no podía aguantar de este mandato. Mi madre me llamó. Y digo, Juan, compra arroz. ¡No! En aquel entonces yo estaba siendo como rebelde contra mi madre. ¡Yo no quiero! En aquel entonces mi madre, ¿cómo me decía? Dios mío, mi hijo está siendo muy rebelde. Entonces, si yo tuviera una pistola que no sale nada de ruido, entonces voy a dispararlo.
En esa época en Corea del Sur no era fácil de comprar pistolas, pero en el corazón de mi madre tanto tenía deseo de comprar pistola para matarme. Es decir, que no quería matarme, sino que solamente insulto, ¿no? Un insulto así expresaba, ¿no? Y quería matar. Hasta ahora estoy recordándome de esta palabra, significa que ya impactó. Mi madre quiere matarme. Ajá. La verdad que mi madre me amaba, pero a menudo cuando yo no obedecía, entonces hablaba así. Además, a veces me pegaba con palo y venga, pega. Significa que siendo padres no está lleno de como 100% de solamente amor está en su casa, perdón, en su corazón. ¿Es cierto? Madres, respondan. Cuando obedece, sí, mamá, ya, estudie, sí, mamá, ya, tiene que limpiar eso, sí, mamá. 100% si obedece a sus hijos, entonces, ¿quién va a enojarse? ¿Quién va a insultar? ¿Quién va a decir como mi madre que si tuviera una pistola que no sale nada de ruido voy a matar? No, ninguno va a decir así. Oh, mi amado, mi hijo amado, qué bueno. Pero cuando se ve como rebelde, no obedece nada, cuando uno dice que me voy a la escuela, pero dice que no fue, sino que fue playa, haciendo mar, usando droga, siendo marihuana, y luego cada noche no estudia nada, es solamente haciendo videojuegos. Hola, no, coma, no. Duerma, no, poco, solamente poco. Hasta 6 de la madrugada siguiendo. Wow. Pregunto, entre los mayores que tienen sus hijos, si está siendo rebelde, 100% está saliendo amor. ¿Amor sobre amor? Amor sobre amor. No es así. No es así. Va a sentir muy herido de su corazón, dañado. Aunque yo engendré ese bebé, muchacho, pero ¿por qué son diferentes características está llevando? Creo que eso es sangre de tu papá. Entonces, así, insulta o no. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Es decir, yo no, mi familia no, mi pariente no. Creo que está mezclando la sangre de tu papá, por eso sale como rebeldía. Escuchando esta palabra de sus hijos, ¿cómo va a responder? Gracias. Porque solamente yo recibí la sangre maldito de parte de mi papá, pero mezclando sangre bueno de madre. Por eso estoy siendo muy bien. Así va a responder. Escuchando esta palabra se enoja mucho. Entonces, ¿para qué me engendró? ¿Es cierto? Soy rebelde. Pues mire, yo le dije que naciera. No. Significa que conversación de la familia terrible, ¿no? Terrible. Peleando, discutiendo. Ya limpie su pieza. Déjelo, yo voy a arreglar. No. Más tarde. No, ahora limpie. Mamá, tranquila. Yo voy a hacer. Pero pasando un día no hace nada. Y luego
su madre va a agarrar de escoba y quería pegarlo. Pero siendo como adolescente y jóvenes que tengan más fuerza, entonces agarrando mano de su mamá y es como poniendo fuerza. ¿Qué quiere decir? Entonces siempre se lucha. Pum, pum, pum. Wow, Dios mío. Significa que en su familia, padre, madre, contra sus hijos contra sus padres. Eso es normal que está haciendo mucha familia, ¿no? Por eso hoy en día no hay comunicación entre padre e hijo. ¿Por qué? No quiere escuchar. Solamente cuando regresa a su casa utiliza celular. Coma. Sí, más tarde. Significa que en el corazón del ser humano aparentemente tiene misericordia, amor, pero al ver rebeldía de sus hijos, se levanta gran rabia, odio, enojo. No solamente estoy hablando sobre padre, madre y sus hijos, sino también entre matrimonio. Mire, la mayoría de los latinoamericanos, ¿cómo se casan? ¿Cómo se casan? De primero puede conversar, haciendo noviazgos y luego invitando heladería y panadería y también en el restaurante y invitando buen menú. Coma, mi amor, por favor. Ya. Es caro. No se preocupe. Ya, estoy sudando, estoy sacrificando para usted solamente. Ya, no se preocupe. Ya. Novia se siente que este hombre me ama mucho. Solamente ama 100% a mí. Pero pasando 1 año, 2 años, un día, este hombre siendo como novio, sacando anillo. Mi amor, por favor, cásese conmigo. En aquel entonces ya puede aceptar. Oh, Dios mío, mi amor. Gracias. Parece que solamente mi vida va a preparar solamente sol y ya también flor, nada más. Ya, porque siempre me invitaba a heladería, panadería y también de restaurante muy lujoso y pagando mucha plata. Cuando se casa, sí, la verdad que 1 mes, 6 meses, 1 año, tal vez puede invitar, mi amor, ¿qué quiere comer? Vamos. Pasan 2 años, 5 años, su esposa le pide, deme plata, no tenga. No, me falta dinero, deme. No, usted tiene que trabajar. Suyo es suyo, mío es mío. Entonces se divide. Ya. Enfriado de su corazón y luego se pelea. Y luego más tarde, me arrepiento de casamiento. Entonces, vamos a separar de primero. ¿Quiere separar? Sí, yo no tengo interés, ya. Que vaya a su casa. Vaya. Entonces, ya. Y uno puede salir de su casa y quedarse otro lado y luego pasando tiempo solamente calcula, tengo que divorciar o no. Por causa de eso, ¿cuánto porcentaje de matrimonios se divorciaron? En Sudamérica y Centroamérica, incluye Corea del Sur. Muchos. ¿Qué es lo que estoy hablando?
Si hubiera tenido solamente puro amor, ¿para qué es necesario pelear? ¿Para qué es necesario separarse? ¿Para qué es necesario divorciarse? Significa que en el corazón del ser humano, aparentemente, hay amor, pero profundamente, odio, rabia, enojo, existe en el corazón del ser humano. Por eso nosotros somos como igual que un árbol de espino. Árbol de espino no puede dar fruto como tipo mango, naranja y manzana. No puede dar. ¿Por qué? Característica de este árbol de espino solamente va a producir espino para picar. Eso es. La palabra de Dios está enseñando acerca de nuestra identidad. La identidad de nosotros, seres humanos que nacimos en el pecado a través de Adán, está siendo como igual que árbol de espino. Por eso Jesucristo decía, no hay bueno ni aun uno. Alguien estaba llamando, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno, solamente Dios. Es decir, que Jesucristo es lo mismo Dios, porque Jesucristo tenía el Espíritu Santo del Señor. Pero Jesucristo estaba diciendo que, ¿por qué me llamas bueno? Significa que ese hombre maestro que llamando a Jesucristo no estaba llamando a Jesucristo como Salvador, sino que Jesucristo se ve como igual que él, como tipo bueno, que podía cumplir mandamientos. Por eso Jesucristo voluntariamente rechazó esta palabra. Siendo malo, siendo como tipo árbol de espino, ¿qué tipo de fruto está esperando? No puede esperar nada. Por eso el apóstol Pablo, por medio de Romanos capítulo 7, estaba testificando, yo quiero hacer bueno, porque yo tengo el querer para hacer bien, pero yo no hago, sino que yo hago lo que yo aborrezco. El malo yo hago. Por fin, yo podía darme cuenta que lo que hace mal yo no hago, sino que el pecado que mora en mí, así nos testificó. No solamente el corazón de apóstol Pablo estaba funcionando así, sino también cada uno de nosotros así funciona. El pecado que mora en nosotros, además nosotros fuimos vendidos al pecado. Por eso el pecado es dueño, no es dueño nosotros, sino que nosotros somos esclavos de pecado que mora en nosotros. Por eso el dueño que funciona en nuestros corazones se llama el pecado, que recibe la guía de Satanás, porque Satanás así trabaja. En Efesios capítulo 2 sale, hay un príncipe de potestad de aire que opera a los desobedientes. Significa que Satanás está dirigiendo el pensamiento del ser humano. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestros pensamientos no es bueno ni correcto, sino que nuestro pensamiento no de nosotros, sino de Satanás, que quiere engañar a nosotros a través de pensamiento de nosotros. Pero nuestros pensamientos no es correcto, no es verdadero. Por eso, para creer en Dios, sí o sí tiene que rechazar nuestros pensamientos. Por eso San Lucas capítulo 10 está explicando sobre el tema de eso. Aparentemente, superficialmente se puede explicar, Jesucristo estaba presentando ante nosotros buen samaritano para que nosotros hagamos como igual que él.
que tengamos la misericordia. Pero no es así. ¿Por qué? Como lo que había contado. Entre padres e hijos estaban peleando. Entre matrimonio está peleando. Entre la familia está peleando, no está teniendo 100% de amor. Entonces, ¿cómo va a contar a otros hermanos? Hay un dicho de Corea del Sur. Un primo que compra el terreno, otro primo le duele de su estómago, así dice. No puede comprender esta palabra. Porque no funciona este dicho en Sudamérica. Es decir, que tiene primo. Primo tiene que vivir bien, tiene que ser prosperado, tiene que lograr bien de su vida. ¿Es cierto o no? Siendo primo entre dos. ¿Mi primo debe ser o no? Yo quiero que sea logrado, prosperado, bendecido. Pero la característica del corazón de coreanos, no de ustedes, solamente entre los coreanos, cuando se ve su primo que se ha prosperado, ganando mucha plata y comprando el terreno grande, mi corazón le duele muchísimo. Porque me siento muy mal. ¿Por qué? Yo tengo que ser prosperado más que este primo. No sé muy bien este dicho, desde cuánto tiempo estaba funcionando. Creo que hace 500 años atrás funcionaba esta palabra. Creo que está explicando verdaderamente nuestros corazones. ¡Felicitaciones! Mi primo, que compró una casa. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero al regresar a su casa, me duele. Maldito. ¿Cómo ganaba plata? Solamente estafaba. Entonces, ¿cómo tal persona, maldito? ¿Cómo podía ser bendecido? Significa que ya primo, es decir, que ya está teniendo misma sangre, ¿no? Porque antepasado lo mismo, pero no se siente bien cuando se ve prosperado. Eso es el corazón de ser humano entre los coreanos solamente. Chileno no va a tener así. Todo bueno que sea prosperado. Felicitaciones. Significa que la gente está comparando con otro. Siempre. Por eso, entre los hermanos también, ¿no? Uno que se ha prosperado, ganado, estudiando bien, entonces tiene que dar aplausos, pero le duele mucho de su corazón, porque siempre, como dice sus padres, mire, fulano, su hermano está estudiando muy excelente cada momento cuando hace examen ya nivel primera clase, pero usted, ¿qué tipo de mente está llevando? ¿Qué tipo de cabeza está llevando? Como si fuera una roca, no tiene pesado. ¿Dónde utiliza esta cabeza ahí? Para clavar solamente en vez de martillo. Significa que la gente estaba insultando. Entonces, ¿cómo va a sentir el hermano menor? Sí, la verdad que yo tengo que ser humillado porque yo no tengo buena memoria, entonces yo tengo que ser como pisoteado para estudiar bien. Así piensa. ¿Quién va a pensar así? Se enoja
contra su madre, padre, lo que está menospreciando, y también odia contra su hermano mayor, porque estudia bastante. Tiene que ser nivel como igual, así debe ser. ¿Es cierto o no? Como igual que Caín. Mire, Caín cuando estaba esforzando, sudando, trabajando, ya ofrendando al Señor, Dios no aceptó su ofrenda y rechazó Caín. En aquel entonces, cuando Abel trajo su ofrenda y luego ofrendó, en aquel entonces, si hubiera rechazado en aquel entonces, Caín iba a pensar, nosotros estamos equivocados, ¿sí? Vamos a pensar, ¿sí? No iba a matar a Abel. Pero Caín, cuando estaba observando, wow, Dios mío, Dios aceptó la ofrenda de Abel y luego aceptó a Abel. Entonces solamente rechazó a él. Entonces desde aquel tiempo, de fondo de su corazón que estaba acumulado homicidio, se levantó. De primer contra nuestro Dios. Si hubiera Dios como hubiera sido como ser humano nuestro Dios, entonces él iba a matar a Dios. Se enoja. ¿Por qué? Porque no acepta. Y luego le dijo a Abel, salgamos al campo. ¿Por qué? Desde el fondo de su corazón ya tenía este pensamiento para matarlo. Saliendo al llegar al campo donde no se veía ninguna, entonces agarrando algo como tipo piedra, le golpeó, ensangrando todo y luego murió. Significa que ya fue herido de la cabeza. Entonces, teniendo este tipo de corazón, ya presentando ante mandamiento de Dios es bueno, justo, santo. Desde número 1 hasta 4, como fuera de Jehová no tiene que dar otro Dios, no tiene que hacer ídolos, no tiene que blasfemiar nombre de Jehová, tiene que guardar el día de reposo. Y luego, desde 5 hasta 10 para los hombres. Tiene que amar a su prójimo como a ti mismo. Si hubiera guardado dos cosas, amando al Señor con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza, y también amando a tu prójimo como a ti mismo, excelente, va a tener la vida eterna. ¿Quién dice esta palabra? Nuestro Dios, es perfecta. Por eso, la ley y también 10 mandamientos que había dado por medio de Moisés está pidiendo la justicia de ser humano. Cumpla todo perfectamente, porque si va a cumplir todos, Dios va a recompensar dando la vida eterna. Eso es lo que está explicando Antiguo Testamento. Entonces, el intérprete de la ley, tal persona, tenía cargo enseñando la ley, practicando la ley. Por eso nosotros podemos saber que esta persona varias veces estaba intentando amar a sus prójimos como huérfanos y también las viudas que no tienen fuerza, no tienen nada de ganancia, entonces le ayudaban porque era maestro, el intérprete de la ley. Pero un día él escuchó acerca de Jesucristo. Jesucristo era Salvador. Entonces, él pensaba, para entrar en el reino de Dios, para tener la vida eterna, sí o sí tiene que guardar el mandamiento. Fuera de este camino, ¿qué camino hay otro? ¿Para qué es necesario tener otro camino? ¿Para qué es necesario buscar Salvador? Porque esta persona estaba enfocando hacia la enseñanza de Dios, no es de Satanás, sino de enseñanza de Dios. Pero únicamente él no podía entender una cosa. No
podía cumplir todos. Por eso, así dice. San Lucas capítulo 10, el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta palabra está preguntando, ¿no? ¿Cómo dice? Yo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Él no sabía sobre manera de recibir la vida eterna. Él sabía claramente porque él era el intérprete de la ley. Significa su cargo, su posición, su trabajo. Siempre él estaba practicando mandamiento de Dios para tener la vida eterna. Pero, como dice, para probarle a Jesús. ¿Probar? ¿Quién va a probar? El que sabe. Yo sé muy bien sobre la manera de recibir la vida eterna. ¿Tú sabes o no? Por eso quería probar capacidad de sabiduría de Jesucristo. Tal persona es orgulloso. ¿Por qué? Jesucristo era Salvador. ¿Por qué es necesario venir al mundo Salvador? El Salvador podía darse cuenta que entre todos los hombres del mundo, ninguna persona podía tener la vida eterna por sobra. Eso es la respuesta. Según su cálculo de nuestro Dios, ser humano durante 1500 años, desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, ninguno podía cumplir mandamiento de Dios. Ninguno podía recibir la salvación por sobra. Ninguna persona podía tener la vida eterna, pero todavía aún está siendo como un intérprete de la ley. En ese siglo también hay mucha gente que está llevando ese corazón. Yo tengo que guardar mandamiento para recibir la salvación. Yo no tengo que cometer, yo tengo que guardar. Eso es. Yo no tengo que cometer, yo tengo que guardar mandamiento. Eso es. Porque piensa que se puede. Por eso Jesucristo le preguntó así, el versículo 26, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es muy importante. Segundo, ¿cómo lees? Él sabe muy bien cómo está escrito, como lo que está hablando, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él no respondió sobre pregunta. ¿Cómo dice? ¿Cómo lees? Significa que, ¿cómo entiende? ¿Cómo se siente? Tal vez no podía encontrar su límite, que no podía guardar el mandamiento. Porque Jesucristo, como decía, no matarás. Esta palabra escuchando por medio de antepasados. Pero yo les digo, el que enoja contra su hermano será culpable, rechazará al infierno. Tal vez en su corazón tenía rabia, odio, tal vez insultó o no. ¿Él cómo va a decir? No, Señor, ¿cómo yo puedo enojar? Yo tengo que amar a mis prójimos como a mí mismo. Estaba siendo engañado de Satanás. ¿Por qué? Como lo que estaba tocando el corazón de mi madre, también los matrimonios, los padres, los niños. Todo estaban peleando, odiando, discutiendo. ¿Por qué? Eso es característica de corazón de ser humano, que funciona. Odia. También mentir, codicia. Esta persona todavía no se encontró su límite. Por eso, como dice el versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es muy importante, ¿no? Jesucristo, cuando se ve una persona que ya únicamente es necesario recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, tales personas nunca había dicho como esta forma de decir. Por ejemplo, San Marcos capítulo 2 sale
que Jesucristo estaba predicando en una casa, pero 4 hombres se encontraron su amigo. En aquel entonces ya 4 amigos podían llevar en su amigo en su lecho, y luego llegando a la casa donde estaba predicando Jesucristo, estaba lleno de personas, no podía entrar. Por eso ellos subieron al techo, y sacando techo, y luego descendía de este hombre. Jesucristo lo vio, el hijo de hombre que estaba acostado como paralítico. ¿Cómo decía? ¿Se recuerda esa palabra? Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Así dijo. Jesucristo nunca había dicho a tal persona como tiene que guardar todos los mandamientos. En aquel entonces tiene que guardar todo, recibirá la vida eterna, recibirá la salvación. Esta palabra nunca había dicho con tal persona como paralítico, un medio muerto, y también la mujer samaritana, y también un hombre que tenía su enfermedad 38 años, y también una mujer adúltera. Nunca ni una vez había utilizado de hacer mandamiento de Dios. ¿Con quién habla así? Con la persona que está lleno de su corazón, que pueda cumplir mandamiento. Si tiene este pensamiento, entonces haz lo mismo. En aquel entonces recibirá la vida eterna. Significa que siendo Jesucristo no puede salvarle. Siendo el Salvador tampoco podía perdonar sus pecados. Jesucristo tenía gran poder para salvarle, pero no podía salvar porque en el corazón del intérprete de la ley no está esperando la ayuda del Salvador. ¿Quién puede recibir la salvación? Jesucristo estaba diciendo: yo no he venido al mundo para llamar a los justos, sino para los pecadores. ¿Quién puede sentir como pecador? Señor, yo no puedo guardar el mandamiento. Yo soy pecador. Yo soy digno de ser muerto. Porque en mi corazón sale constantemente el pecado y mal. Tal persona, el versículo 29, como dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ya, ¿quién es mi prójimo? Al preguntar cómo estaba su corazón, para justificarse, así dice, para justificarse, significa que él sabía que cuando él pregunta ¿quién es mi prójimo? En aquel entonces Jesucristo iba a decir simplemente: sí, alrededor de su casa había muchos pobres, humildes. Como hoy en día, ¿no? Teniendo cuarentena. En aquel entonces ya alguien no tiene alimentación, tiene que observar. Así podría decir. En aquel entonces, para justificarse, significa: sí, Señor, tiene razón. Acabó de venir acá, ya había ayudado. Entonces, yo estaba amando a mis prójimos. Tal persona como yo, ya yo tengo la vida eterna o no. Así quería glorificar, quería justificarse. Pero Jesucristo estaba hablando totalmente diferente. Descendía un hombre de Jerusalén a Jericó y tal persona fue caído en manos de los ladrones. Este hombre, ¿quién es? ¿Quién es? Considerando este medio muerto, el intérprete de la ley. Tú me veía que este hombre está medio muerto. Aunque usted estaba pensando que está guardando mandamiento y está amando a Dios, pero está lleno de pecado. Cualquier momento cuando muera, se va al infierno. Pero todavía no conoce. Por eso, hacer lo mismo significa que mucha gente está tomando esta palabra: haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Yo tengo que ser lo mismo como buen samaritano.
Por eso quiere poner su posición ¿en dónde? En el lugar de buen samaritano. Ese lugar es lugar de Salvador. Su lugar, ¿dónde es? Su posición es un medio muerto. Es decir, que Jesucristo estaba explicando, si fuera usted como medio muerto, yo voy a acercar, yo voy a usar mi misericordia, yo voy a usar mi sangre y aceite, se refiere, voy a dar perdón para que reciba la salvación, voy a dar aceite, el Espíritu Santo del Señor, voy a llevar al mesón, como la iglesia donde se queda el mesonero, el que recibe 2 denarios, el siervo de Dios que cuida. Por eso, samaritano cuando llevó en medio muerto, dejando en el lugar de mesón y luego le entregó ante mano de mesonero, como decía, cuídelo. Todo lo que gaste voy a pagar cuando yo regrese. Ya este samaritano dice que va a regresar, no va a ir solamente, sino que va a regresar para confirmar. Nuestro Señor Jesucristo dice que yo voy a regresar. ¿A quién? A los justos salvos, para llevar al reino de Dios. Porque nosotros tenemos que interpretar muy bien sobre la palabra de Dios. Por eso, antes de recibir la salvación, siempre mi posición de corazón quería ser como igualar la posición de corazón de samaritano. Es decir, que yo quería ser como igualar samaritano. Por eso no podía hallar la gracia de Dios. Pero un día Dios me humilló, me mostró mi posición. Es que yo soy como igualar este hombre, medio muerto. Sin la sangre de Jesucristo, sin la muerte de Jesucristo, sin la gracia de Jesucristo, sin la misericordia de Jesucristo, ¿cómo yo puedo recibir la salvación? Pero Jesucristo se me acercó, Jesucristo me perdonó por su sangre. Dios me bendijo, derramó su gracia y misericordia, quedándome en la iglesia. Estoy recibiendo mucha bendición por recibir la salvación. El día de hoy hasta acá. Gracias por su atención. Nosotros estamos convocando a los estudiantes de la Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Normalmente estamos enviando predicación por medio de MP3 3 veces a la semana, pero hoy en día por medio de coronavirus que no pueden trabajar, por eso desde el lunes nosotros queremos enviar cada día, desde el lunes hasta sábado, es decir que 6 veces a la semana, y también acompaña de video de lo que yo había predicado en el lugar de Seminario Bíblico de Perú y también donde nosotros fuimos. Entonces espero que hagan inscripción y también oren por nosotros constantemente. Y también lunes, como a las 7 de la noche, nosotros invitaremos el expositor, Pastor Emmanuel Kim, el que está pastoreando en la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Santiago de la República Dominicana. Entonces lunes, martes, nosotros haremos seminario bíblico. Gracias, vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque nosotros cuando fuimos, como igual que medio muerto, se acercó a nosotros nuestro Señor Jesucristo, como igual que samaritano. Por medio de su sacrificio, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos recibido el perdón de los pecados, y también Dios nos regaló el Espíritu Santo del Señor para que nosotros vayamos a los confines de la tierra, prediquemos el Evangelio a través de su ayuda. También bendiga a todos los que están escuchando esta palabra y también especialmente a los estudiantes de la Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile.
Espero que el Señor les bendiga para que aprendan la palabra de Dios, para que sean como instrumento del Señor. Y bendiga todos los hermanos que están escuchando esta predicación. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Nos vemos. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Una comprensión correcta de lo que es el Evangelio y Es lo que yo he visto, que he tenido más conocimientos profundamente en lo que es la palabra de Dios. Y me ayuda a también a crecer y avanzar en mi vida de creencia. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción.